La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Sexo por dinero. Aquí tengo una serie de estudios en los que estoy trabajando. Yo predico lo que yo escucho, lo que me dice el Señor. Dejé pendiente, solo por darles información en relación a lo que el Señor me da. Dejé pendiente, el engañador viene con mitos. Ya hice un estudio en relación a eso, pero todavía no está completo. En la medida que el Señor me dé más alumbramiento, más información sobre eso, yo lo comparto. Estas 2, 4, 6, estos 6 estudios que tengo aquí, el engañador ya lo compartí. Los otros me fueron dados la semana pasada. Uno fue la antepasada. Este mensaje fue en inglés y yo todavía todavía no entiendo muy bien qué es lo que el Señor me está diciendo. Estoy orando para entender más. Básicamente en inglés me lo dijo a bit twitch. Entonces me informé un poquito. Hay un website que se llama Twitch y resulta que las personas, para ayudar a las personas que están en estos canales de Twitch, reciben bits, o sea, la ayuda financiera para apoyar el canal. Y yo recuerdo estando en esa situación, cuando yo estaba escuchando, yo le pregunté a una persona, o sea, pasó una situación así medio rara y escuché la voz que le dijo, that's a bit twitch. Y yo le pregunté a esa persona, ¿qué es? What do you expect out of life? ¿Qué es lo que tú esperas de esta vida? Entonces tengo el entendimiento, un poco de entendimiento en relación a lo que está tratando aquí. O sea, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando a Dios o estás buscando las cosas de este mundo y no te enfadas? En la medida que yo tenga más información, que el Señor me dé más información en relación a esto bíblicamente, los comparto. Entonces el Señor también, yo escuché, me dijo, sexo por dinero. Ese es el estudio que estoy haciendo ahorita. Los otros 3 es, la prueba es el amor, la vara de Dios. Yo ya hice un estudio más o menos en relación a esto. Y el aislamiento. Esos son los siguientes estudios que voy a hacer. Y obviamente el Señor me sigue hablando, entonces a veces uno lo voy dejando y hago el estudio que me dio, pero eventualmente hago los estudios. Entonces, vamos a estudiar esto. Sexo por dinero. Primero quiero comenzar con lo que dijo Jesús, Juan 8:15. Jesús, hablando con los fariseos, les dice, ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Lo que yo voy a compartir aquí no es para juzgarlos, no es para juzgar a nadie, o por lo menos para tener el entendimiento, las cosas que están pasando. El Señor está enojado. Ahorita está la ira de Dios. Entonces, una de las cosas que por las que están pasando es, hay mucho cambio, un intercambio de sexo por dinero. ¿Ok? Entonces, vamos a la palabra de Dios. En 1 de Timoteo 6, 9 y 10, vamos a leer el contexto todo,
pero solamente quiero sacar estos dos versículos para mirar lo que dice Pablo a Timoteo. Dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, fíjense lo que dice, hermano, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Que fue lo que me pasó a mí. Por amor al dinero, yo fui traspasado de muchos dolores. Todos venimos de ahí. Es obvio que si dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, en realidad todos sin excepción amamos el dinero. Unos más, otros menos. Al que es más ambicioso, el menos ambicioso tiene a condenar al más ambicioso, y el más ambicioso juzga al que no codicia lo suficiente, que era lo que yo predicaba. Entonces, en la Biblia, no voy a ir a los pasajes porque son pasajes muy conocidos. Podemos ver ejemplos del amor al dinero. El joven rico que no siguió a Cristo, no lo siguió porque tenía mucho dinero. Jesús le dijo, cumple los mandamientos, porque le preguntó, Señor, ¿cómo puedo tener la vida eterna? ¿Cómo puedo entrar en el reino de Dios? ¿Cómo? Y él le dijo, cumple los mandamientos. Entonces, básicamente, le dio los de la segunda tabla, le dijo, yo los cumplo desde joven. Entonces le dijo, te falta uno. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Y él no quiso porque tenía mucho dinero. La avaricia es idolatría, hermanos. Pero como les digo, Jesús no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar el mundo. El otro ejemplo, el más conocido de todos, es Jesús fue vendido por Judas porque amaba el dinero. Y nosotros ya sabemos lo que le pasó a Judas, no terminó bien. Entonces, la prostitución, como les digo, el estudio que yo estoy haciendo no es para juzgar a nadie, es simplemente para entrar en el entendimiento, ¿ok? La prostitución no existiera si la mujer no recibiera un bono o una paga por el sexo. O sea, si cuando el hombre anda buscando sexo con una prostituta, si la prostituta no recibiera la paga, no hubiera prostitución. Porque ¿quién se va a meter? Vamos a decir, está un anciano de 70 años que quiere tener sexo con una jovencita de 20, y pues la jovencita de 20 pues no necesariamente le atrae este anciano, no tiene que estar tan anciano, pero no le atrae, simplemente con que no le atrae físicamente, pues no va a tener sexo con ella. Entonces, pero lo hace por dinero. Ahora sabemos en la actualidad que hay personas que están traficando con personas, que no necesariamente ellas lo hacen por amor al dinero, sino que fueron engañadas o fueron secuestradas. Entonces, pero aún ahí mismo, ahí se está haciendo por dinero. En este caso, los que están traficando con las prostitutas. ¿Por qué trafican con las prostitutas? Por amor al dinero. Y fíjense, la prostitución de la que casi no se habla es las mujeres que buscan en un hombre no necesariamente porque le atrae, sino porque tiene dinero. O sea, el dinero hace guapo al hombre. Entonces, la mujer tiene sexo con este hombre
por amor al dinero, no necesariamente porque le guste, porque le atraiga. Como les digo, aquí no estoy juzgando a nadie, simplemente estoy diciendo las cosas como son. Y yo mismo les estoy confesando que la razón por la que a mí me pasaron muchas cosas, las más dolorosas en mi vida, fue por amor al dinero. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser una prostituta? ¿Qué es lo que tuvo que hacer Judas? ¿Qué es reconocer, hermanos? Reconocer que nos gusta el dinero. O sea, a todos nos gusta el dinero, la carne, a todos, sin excepción, aún a los niños. Los niños quieren juguetes. ¿Con qué compras los juguetes? Con dinero. O eventualmente el niño, cuando se da cuenta que lo que él quiere, juegos con los que quiere jugar, se compran con dinero, bueno, eventualmente él también va a buscar la forma, va a amar el dinero. ¿Por qué? Porque sabe que con dinero se compran juguetes. Entonces, esa es la realidad. El evangelio de la prosperidad están enseñando mal precisamente por amor al dinero, que es lo que está diciendo a Timoteo, Pablo. Los fariseos se burlaban de Jesús cuando Jesús hablaba del dinero, pero se burlaban precisamente porque ellos amaban el dinero. O sea, en el Antiguo Testamento el Señor dijo que si una persona cumplía los mandamientos, la persona iba a enriquecer, iba a prosperar. O sea, si tú cumples los mandamientos vas a ser prosperados. Pero lo que ellos nunca entendieron era de que la verdadera prosperidad era tener a Dios de su parte. Y una persona que tiene a Dios de su parte, pues no va a carecer de nada. Aún de las necesidades que tenemos financieras. Pero la verdadera paz viene cuando tenemos al Señor. Porque hay mucha gente con dinero que no tiene paz. No la tienen, hermanos. O sea, esa es la realidad. Eso es lo que dice el Señor. Yo lo creo. Yo conocí personas adineradas, no eran felices. No lo eran. Entonces, otro ejemplo en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla con la mujer samaritana había tenido 5 maridos, ¿ok? Y estaba con uno que no era su marido, ¿ok? Entonces, Jesús le dijo que la verdadera prosperidad, o sea, el agua, cuando le habló, se lo habló simbólicamente, se lo dijo simbólicamente. Dice, el agua que yo doy te va a dar felicidad. O sea, la mujer con 6 hombres no había sido feliz. Con 6 hombres. La verdadera felicidad está en Cristo. Entonces, no debemos de juzgar a las personas que venden su cuerpo a los amantes. A veces las mujeres lo hacen literalmente, descaradamente, porque les encanta el dinero y son prostitutas, a eso se dedican. Bueno, y están las otras prostitutas que entregan su cuerpo porque aman el dinero, pero no necesariamente se dedican a la prostitución con diferentes hombres. Mientras el hombre la esté manteniendo, están con él. Entonces la palabra de Dios dice que una persona que busca un amante por cuestiones de dinero, o sea, una persona ya casada que busca un amante, nunca va a ser feliz, nunca va a alcanzar a los amantes. Yo lo creo porque lo dice el Señor, y yo lo he visto, y lo veo, o sea, lo puedo ver.
en la vida de las personas, no que la gente me ande diciendo, pero yo lo puedo observar, lo puedo ver. Entonces, no hay paz para los impíos. Entonces, la predicación, hermanos, es predicar el amor de Dios, no venir a condenar a la gente, no condenar a las mujeres, porque también los hombres se venden por dinero. Yo tuve amigos que iban y tenían sexo con homosexuales por dinero, lo hacían por dinero. Entonces, y eran jovencitos de 14, de 15 años, que iban y los buscaban, sabían dónde encontrarlos, y les pagaban. Entonces lo hacían por dinero. Entonces, raíz de todos los males es el amor al dinero. En la parábola del sembrador, yo quiero tocar un poquito más en el tema de la razón de por qué mucha gente no tiene el fruto del Espíritu es precisamente por el amor al dinero, que es en la parábola del sembrador, cuando dice, estas son las personas, o sea, cuando cae la semilla es la palabra de Dios, cae en una tierra en donde hay espinos, y esos espinos ahogan la palabra de Dios y no dan fruto, o sea, no dar fruto ahí significa la persona no tiene paz, no tiene la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento. ¿Por qué? Porque todavía no confía en el Señor, todavía no se ha entregado al corazón, todavía tiene miedo entregarse al Señor, porque piensa que si no busca el dinero va a sufrir, cuando en realidad lo único que hay que reconocer es: Señor, yo tengo confianza en el dinero, no en ti. Perdóname, enséñame, Señor, ayúdame. O sea, debemos de reconocer quiénes somos, hermanos, debemos de reconocer. Y una vez, así como cuando el Señor habla del publicano y el fariseo, el publicano confesó: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Tan simple como eso. Pero ¿qué hace el fariseo? El fariseo o la farisea siempre va a querer justificar su pecado, siempre. Entonces, mientras una persona quiera siempre justificar su pecado, el Señor no va a estar de su lado. La ira de Dios está contra esas personas. Entonces, hay que predicar a Jesús, y parte de la predicación a Jesús es: pon la confianza en el Señor, no en el dinero. Entonces, la mayoría de la gente se queda ahí. Hay 2/3 partes de iglesia que nunca llegan a tener este fruto. Lo dice la palabra de Dios. Vamos ahorita vamos al contexto. Primero les voy a leer algo que aconteció en el tiempo de Jeremías, que era algo precisamente que estaba pasando, lo que está pasando en nuestros días. Estaba el pueblo de Israel, ¿qué estaban haciendo? Amaban el dinero, había mucho adulterio. Entonces, el Señor mandó a Jeremías para que les profetizara, para que les hablara, para que se arrepintieran de esos caminos, que pusieran la confianza en el Señor y pudieran eventualmente amar, pero no obedecieron. Entonces, la consecuencia de eso, hermanos, vamos a ver. Aquí solamente les voy a leer en el capítulo 14. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Había sequía. Pero no fue lo único que pasó. Acuérdense, todo lo que está en el libro de Jeremías
cuando vino el ejército de Babilonia, mató a la mayoría de personas. Los mató. O sea, no simbólicamente, no, los mataron. Mataron ancianos, mujeres, niños. Hay mucha gente atea que lee esto y dice, no, pues ¿quién va a querer seguir a un Dios como este? Dios se enoja, hermanos, Dios se enoja, entonces es una realidad, es una realidad. Entonces solamente un remanente fue llevado cautivo. Destruyeron el templo, pero no fue que Nabucodonosor con su ejército llegó y les dio matarile y ya se fue. No, aquí hay una sequía. O sea, aquí están las plagas. ¿Ok? So, una de las plagas es la sequía. Entonces, en la sequía, pues, ¿qué pasa cuando no hay pan? Pues la gente le da miedo. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá, sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías. No había agua tampoco. Se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Aquí también es simbólico para la iglesia. O sea, aquí está hablando, acuérdense, Jesús es la fuente del agua viva, la fuente de la felicidad. Entonces, cuando la iglesia está escuchando la palabra de Dios, pero no obedece, acontece eso. Vienen a buscar agua, o sea, al Espíritu Santo, o sea, oran, pero el Señor no los escucha. ¿Por qué? Porque no se quieren arrepentir. No se quieren arrepentir de lo que están haciendo mal. No reconocen sus pecados. Dice, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, así como diciendo, no hay agua y no hay comida. Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Hermanos, viene la hambruna, ¿ok? Viene la hambruna. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. No había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas. Aquí las siervas, hermanos, son los pastores. Son los pastores. Entonces los pastores que no ven cambios en las personas, en la iglesia, terminan cuiteando. Terminan diciendo, ahí muere, ahí nos vemos. Yo ya me voy de aquí porque la gente no quiere cambiar. Sin entender que en realidad esto está pasando precisamente por la desobediencia. Ahora, Jeremías no cuitió. ¿Por qué? Porque Jeremías, el Señor estaba con Jeremías. Y aquí los asnos monteses, si ustedes se van al capítulo 2, ahí habla en relación a un poquito más acerca de lo que yo estoy, acerca del tema, vaya. Pero como ya lo he leído tantas veces, ya es por demás, vamos a seguir. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aunque, fíjense, aquí está un poquito más claro, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, ¿cuáles son las iniquidades? Lo que andaban haciendo mal. Y porque andaban haciendo mal, ¿qué les estaba pasando? No había ni comida ni bebida. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de aflicción.
¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Y fíjense lo que dice el Señor. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar. Andan vagando sus corazones. También lo dice Jesús. Y no dieron reposo a sus pies. La iglesia, ¿qué hace? No descansa en Cristo. Lo que hizo María Magdalena. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Es el tiempo de la ira de Dios. Es la gran tribulación, lo que está en Mateo 24. Cuando viene la gran tribulación, ¿por qué viene la gran tribulación? Porque nos desviamos. Así como lo dice Pablo en Romanos 3. No hay uno justo ni aún uno. Todos se desviaron. Todos se desviaron. Entonces viene la gran tribulación. Viene nuestra gran tribulación. Pero el Señor dice, descansen en mí. Búsquenme a mí en su tribulación. Y si me buscan, porque dice, el amor de muchos se enfriará. Entonces viene la gran tribulación. Hay que aferrarnos al Señor, así como lo hizo Jeremías. Jeremías vivió ese tiempo. Lo vivió. O sea, él podía ver que no había ni pan ni había agua. Pero el Señor cuidó de él. Fíjense. Castigará sus pecados. Entonces Jesús dice, el que permanezca hasta el fin, o sea, dice, se salvará. Fíjense cómo es, hermanos. Ahorita están acontecimientos, vino el coronavirus. Por cuestiones del coronavirus, mucha gente perdió sus trabajos. Por cuestiones del coronavirus, ahorita en estos días la bolsa está cayendo. ¿Qué quiere decir eso? Se van a perder millones y millones, tal vez pudiera ser billones de trabajos mundialmente. Mundialmente, es mundial, hermanos, es mundial. Hay una guerra contra China, el occidente contra Asia. Y la guerra ahorita es comercial. Entonces, mucha gente va a morir de hambre. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Descansar en Cristo. Entonces, hay gente ahorita que ya no tiene trabajo. Hay personas que ya está la inflación, está encareciendo todo. Tienen trabajo, pero no les alcanza. ¿Qué es lo que está en Ageo? Es lo mismo. En Ageo dice, trabajas y trabajas y trabajas y no te alcanza. Y no te alcanza. O sea, es como si trajeras tu comida, estás trabaja y trabaja y trabaja y es como si le echaras en un costal roto y cuando llegas a tu casa llegas con migajas. O sea, ¿por qué? Porque todo lo dejaste por el camino. Entonces, no te alcanza el dinero. No te alcanza el dinero. ¿Por qué? Porque dejaste al Señor o porque nunca has puesto la confianza en el Señor, sino más bien en el dinero. Entonces fíjense, me dijo Jehová a Jeremías, no ruegues por este pueblo para bien. ¿Qué? Sí, hermanos, es bíblico. El Señor le dice a Jeremías, Jeremías es figura de Cristo. El Padre eventualmente le dice a Cristo, no ores por este pueblo. Y entonces, ¿qué pasa? Está a merced de Satanás. Satanás pide permiso y Dios le da permiso. Y hay personas que quieren atar a Satanás. ¿Cómo se ata a Satanás? Descansando en Cristo.
tan simple como eso. Cuando ayunen, fíjense, cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no la aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, los falsos profetas, no veréis espada, que es lo que anda haciendo ahorita Joel Osteen y todos los que enseñan la Cash Luna, los del Evangelio de la Prosperidad. No veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Fíjense bien, visión mentirosa. ¿Tuvieron visiones? Sí, pero no eran de Dios, eran de Satanás. Porque Satanás se viste como ángel de luz. ¿Cómo podemos saber cuando un sueño, cuando una visión no es de Dios? Bueno, contradice las Escrituras. Contradice las Escrituras. Entonces, ¿pero cómo es que ellos usan las Escrituras? Ellos usan las Escrituras, sí, pero no las entienden. Está explicado en la parábola del sembrador. Una señal de que una persona, un profeta es falso, es una señal, una forma de reconocerlos es, ama el dinero. O sea, tiene más confianza en el dinero que en Jesús. Esa es la señal más clara. Así como Judas. Entonces, de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Entonces, la gente que ama el dinero siempre está hablando de dinero. Siempre. No, que quiero poner un negocio y quiero ganar mucho dinero. No, que dinero. Y entonces la palabra de Cristo, así como que pues no está en ellos. No está en ellos. Todo es dinero por aquí, dinero por acá, dinero por aquí, dinero por allá. Entonces, una persona así, aunque vaya todos los días, se congregue todos los días, pero su enfoque en realidad es el mundo, nunca va a tener descanso. ¿Por qué? Porque no está obedeciendo a lo que le dice el Señor. Debemos de buscar a Cristo, descansar en Cristo, debemos reconocer el pecado, nuestros pecados, no justificarlos. Dice, yo no los envié. Ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos estos profetas. Que uno de ellos tiene nombre, era Ananías. Ananías vino y profetizó que Egipto le iba a ayudar el ejército de Egipto le iba a ayudar al pueblo de Israel. Y resulta que Babilonia conquistó también Egipto. Entonces ahí le llama a sus amantes. ¿Tú tienes tu confianza en tus amantes los egipcios? Que lo dice simbólicamente. O sea, solo porque tienen la piel gruesa. Y dice, nunca los vas a alcanzar a tus amantes. Nunca los vas a alcanzar. Entonces, ¿qué vino? Viene Babilonia y destruye a Egipto. Está en la historia no nomás está en la Biblia, está en la historia del mundo. Entonces, fueron avergonzados. Conocemos lo que pasó. Fueron asesinados. Literalmente la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque Dios se indignó. Ellos usaban el nombre de Dios. No estaban, sobre todo, no estaban cumpliendo todos los mandamientos en ese tiempo. O sea, uno de los mandamientos es
no uses mi nombre en vano. No lo uses. No digas, Jehová está con nosotros y no estás obedeciendo. Lo estás usando en vano. Esa fue la razón de por qué en la Biblia el nombre de Yahweh, o sea, no lo ponían completo porque les daba miedo escribirlo, pero no les daba miedo decir, blasfemar. ¿Cómo blasfemaban? Cuando decían que ellos eran el pueblo de Dios, pero no obedecían. Entonces el Señor les dijo que que no se hicieran ídolos, pero nunca lo entendieron. Nunca lo entendieron. Entonces vino Jesús a enseñarnos. Y la mayoría de la iglesia, digo la mayoría de la iglesia porque siempre hubo un remanente. En este caso el remanente es Jeremías. Pero de los que fueron llevados cautivos, o si nacieron en la cautividad, ahí está Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel, Ezequiel, Habacuc. Hay muchos profetas que ya sea que fueron llevados siendo niños o nacieron en el cautiverio, o sea, en Babilonia. El Señor le dice a Jeremías, les dirás pues estas palabras: derramen mis ojos lágrimas noche y día, no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. ¿Cuál es la plaga? No había agua, no había comida. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada. O sea, estaban rodeados por Babilonia. Si entro a la ciudad, enfermos de hambre. Por tanto, el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. O sea, yo les hablaba del profeta Ananías, profetizó y Jeremías le dijo, el Señor no habló, el Señor no te mandó. Aquí está, aquí es donde lo dice. El Señor no te mandó. Entonces Jeremías le profetizó, en un año o en menos de un año, no recuerdo, vas a morir. Y murió Ananías, así como se lo profetizó. Ahora, no murió luego y luego. Entonces, morir, hermanos, una persona aquí eventualmente muere. Ya sea para Cristo o ya sea que se quedó en el Hades, o sea, se murió literalmente. ¿Ok? Entonces, fíjense, has desechado enteramente a Judá, ha aborrecido tu alma a Sión. ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y he aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? Y darán los cielos lluvia, ¿se fijan? ¿Quién es el que hace llover? Es Cristo, hermanos. O sea, para la iglesia. Es Cristo quien hace llover. Es Cristo quien nos da la paz. No eres tú, Jehová, nuestro Dios. En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Si ustedes miran este contexto, dice, creo que es en el siguiente capítulo, en el 15, donde habla acerca en la gran tribulación habla acerca del sol. O sea, el Señor lo dice así, por boca de Jeremías. No tienen pan, no hay agua, se están muriendo de sed también sus animales. Entonces, dice, el sol se oscureció, o el sol no alumbra más. O sea, eso es oscurecerse el sol, hermanos. Oscurecerse el sol
Tiene más de un significado, yo ya les dije uno. El otro significado, o sea, un significado es cuando el Señor eventualmente, cuando recibimos al Señor, cuando verdaderamente ponemos la confianza en el Señor y viene Cristo a morar con nosotros, el sol se avergüenza, porque ya la luz de nuestro Padre Dios alumbra más que el sol mismo. Pero también en el contexto, cuando habla de castigo, habla de que tu sol, de hecho, una persona que se deprime, una persona que sufre la depresión, si hay algo que lo dice, por decir de una forma simbólica, lo mira todo oscuro. Por ejemplo, las personas que padecen depresión, cuando se nubla el sol, se deprimen más. O sea, es una forma de Dios también hablándonos. Cuando no hay sol, o sea, una persona en la carne, para que le ayude a combatir la comparación, la ansiedad, la depresión, es mirando la luz. No mirando al sol directamente, obviamente, porque se puede quedar ciego por mucho tiempo. Si lo mira por mucho tiempo, no, sino más bien mirar la luz del sol. Espiritualmente, la luz de Dios es precisamente a lo que vino Cristo. O sea, debemos de poner la confianza en Cristo. No debemos de justificar nuestro pecado, debemos de desconfesar nuestro pecado. Señor, sí me encanta el dinero. Sí es cierto, lo reconozco, tan simple como eso. Entonces, una persona se quiere justificar, y en la medida que se quiere justificar, eso es ganarse la salvación por obras. No, no. Por eso nos vamos siempre a la cruz. Necesitamos un Salvador. Señor, yo soy culpable, Señor. Soy culpable. A mí me encanta el dinero. Yo he seguido el dinero. Yo he hecho males por amor al dinero. Lo reconozco, Señor. Entonces ahí donde confiesas tu pecado, entonces te acuerdas y tú dices, pues a eso vino Cristo Jesús, a pagar por mis pecados. Y ahí es donde le das gracias a Jesús. Gracias, Señor, porque tú pagaste, Señor, todas mis vergüenzas. Yo me avergüenzo ante ti, Señor, por todo lo mal que yo hice. Pero tú la pagaste, Señor. Tú la pagaste. Hay que reconocerlo, hermanos. Debemos de reconocer el pecado y no justificarnos. No justificarnos. Pero hay que confesárselo a Dios. Hay que confesárselo a Dios. Señor, yo soy pecador. Yo soy pecador, lo reconozco, Señor. No te justifiques, no justifiques tus pecados, confiésalo. Y si lo confiesas y lo reconoces, bueno, espera un periodo de tiempo y el Señor va a venir a ti. O sea, tienes que estar despierto. Tienes que estar despierto. Y en la medida que estás despierto, buscándolo siempre a Él, Señor, tú pagaste por mis pecados, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo soy culpable, Señor. Merezco el castigo, Señor. Pero tú lo pagaste por mí. Gracias, Señor. Eso debemos de ser agradecidos. Entonces, cuando reconocemos eso y lo hacemos, entonces el Señor, ¿qué hijo va a ser despreciado por su padre cuando viene un hijo y le dice a su padre, Padre, dame un pan? ¿Acaso le va a dar un escorpión? No, hermanos. No, hermanos, pero debe de ser de corazón. De corazón. Entonces ahora vamos al contexto. Primera de Timoteo 6, del 1 al 19. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, aquí la esclavitud era literal, había esclavos. En la carta a Filemón habla ahí de un esclavo y de un amo. ¿Okay? Ahora, aquí también se puede aplicar
de cuando nosotros trabajamos para alguien, debemos de estar contentos con el que nos da el trabajo. O sea, una persona que trabaja en el mundo tiene un empleo, tiene un amo. Fíjense lo que dice: tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Qué es lo que hace la teología de la filosofía del comunismo? A blasfemar y condenar a todos los que tienen dinero. No, no. Debemos de estar contentos con lo que tenemos. Esto es para las personas que tienen sus trabajos, trabajan para alguien. Dice, y los que tienen amos creyentes, déjenme decirle, yo tuve un amo creyente, un patrón creyente, era cristiano, yo era católico. Él era cristiano, los dos éramos cristianos, pero él tenía más conocimiento que yo, obviamente, en relación al evangelio. Yo tenía 16 años, yo todavía vivía en México. Y a mí me dieron ese trabajo. Yo sabía coser como desde los 8 años. Coser en una máquina de coser. Mis padres tenían una fábrica, hacíamos mochilas, belices, todo tipo de bolsas. Bolsas de mujer, pero sobre todo eran como belices. Bueno, depende del tiempo. Hacíamos belices, después hacíamos mochilas. Había unas que le llamábamos japonesas, eso fue temporal, pero se vendieron muchas por un periodo de tiempo. Entonces, yo me fui de mi casa, de repente yo dije, no, pues ya, por alguna razón yo me enojé con mi mamá porque ella les pagaba a todos y a mí no me daba, no sé por qué, la verdad no sé por qué. Será porque más bien yo no le cobraba. Ella me decía, ok, va, por ejemplo, nos decía, la mochila se las voy a pagar, por decir, a 20 pesos cada una, o a 10, no me acuerdo. Entonces yo me acuerdo que me hacía, por decir, mis 10 mochilas al día, me ganaba 100 pesos. Entonces iban, las vendían, y cuando venían con el dinero, ella llegaba y, a ver, ¿a ti cuánto? Entonces, a mí me debe 200, a mí me debe 300. Y yo, no sé, yo nunca le cobraba. ¿Será que por eso no me daba? No me daba, o sea, no me pagaba. Entonces yo un día, pues ya de repente iba creciendo y yo pues quería dinero para irme a bailar o algo. Entonces ya eventualmente yo bromeando le digo, no, por culpa de mi madre dejé la escuela, porque yo dejé la secundaria precisamente porque tenía que trabajar y tenía que estudiar. Entonces un día me pegó porque me escondí en el closet porque tenía sueño. Y yo dije, nada, ya mejor voy a dejar la escuela, mejor me voy a dedicar a trabajar. Y no me pagaba, me daba dinero, sí me daba de vez en cuando, pero no me pagaba así como les pagaba a mis hermanos. Entonces yo un día dije, nada, mejor me voy a ir a trabajar por ahí. Anduve buscando trabajos, le batallé y un día llegó un buen trabajo que me pagaban excelentemente bien ahí. O sea, yo recuerdo que el mínimo en ese tiempo eran como 800 pesos. Yo ganaba entre 2 y 3 mil pesos a la semana. Yo ganaba como 3 mínimos. Y eso era lo que ganaba la gente, padres de familia. Yo recuerdo tener un amigo, tenía su casa, tenía como 10 hijos. Y era el único que trabajaba y mantenía a su familia. Entonces, bueno, eventualmente crecieron sus hijos, ¿verdad? Entonces, yo ganaba bien, siendo jovencito. Entonces, se vino un tiempo donde hubo, pues por la inflación. Por cierto, a principios de los 80 hubo una inflación, fue cuando se devaluó el peso mexicano mucho, precisamente por el petróleo, muy parecido a lo que está pasando ahorita. Hubo una inflación muy grande. Entonces, nos aumentó el salario de todos, pero a mí no me dio. Entonces yo digo, ¿por qué a mí no me dio? Y no dije nada. Entonces pasó un año y a todos les aumentó y a mí me aumentó, creo que me aumentó poquito. Por ejemplo, si a alguien le dio por decir el 10%, el 5%, a mí me dio el 1%.
Y como ahí todos dicen, no, pues a mí me aumentó tanto. Y yo digo, no, pues a mí me aumentó. Entonces yo fui a hablar con el supervisor, era un ingeniero, le decíamos licenciado, no ingeniero, creo que era el ingeniero, le decíamos. Entonces ya le dije, le digo, oiga, pues a todos les dio aumento y a mí no me dio. Ya me dijo, mira Luis, dice, cuando tú llegaste aquí, hacíamos zapatos de mujer. Ahí en Guadalajara hay muchas fábricas de zapatos. En ese tiempo la fábrica de zapatos más grande de Guadalajara era Canadá, así se llamaba, Zapatos Canadá. Entonces, en este caso, en Guadalajara sobre todo son zapatos de mujeres. El pueblo donde más, la ciudad donde más hacen zapatos es en León, Guanajuato. Entonces, ella me dice, mira Luis, cuando tú llegaste aquí, dice, nos echaste a perder mucho material. Y si era cierto, y cuando yo estaba aprendiendo a hacer lo que no me dieron trabajo de costura, me dieron otro trabajo, se le llama preparador. Entonces, pues sí, muchas veces, y era piel, o sea, le cortaba y, o sea, era rebajarle una parte, era básicamente usar dos partes, dos partes, precisamente era para abrocharse el zapato o la zapatilla. O sea, yo tenía que rebajarle aquí y aquí para pegarlo, así. Había unos que sí eran grandes así y llevaba una costura recta así. Yo sabía coser, podía hacer el trabajo se le llama pespuntador, pero eventualmente me dieron trabajos cuando me hice rápido y eventualmente podía ayudarle a otro. Entonces, y es una costura bien finita, o sea, hay que saber muy bien. Se ocupa mucha práctica para poder coser en el zapato porque son costuras bien finitas y bien derechitas. Si te encimas una arriba de la otra, pues no, ahí ya lo tienes que descoser y empezar otra vez. Se necesitan muchos años de práctica para... Yo ya sabía coser, ya tenía mis 8 años de experiencia, porque yo desde los 8 años sabía coser. Entonces resulta que yo los cortaba y a veces no una vez. Entonces cuando los cortaba 2, 3 veces, pues quedaba muy chiquito y ya no quedaba cuando lo iban a poner en la horma, quedaba chico. Entonces lo tenían que, si podían, lo podían usar para un número. Por ejemplo, si era un número del 10, el número del 10 era muy patona que para una mujer, ¿verdad? Pero bueno, por decir un número, pues ya lo tenían que poner en un 7 o en un 6. Entonces, pues sí, sí era cierto. Entonces ya me dice, de alguna forma, ahorita invertimos en ti, ganas muy bien, Luis. Y si era cierto, digo, sí, pero a todos les dio, a mí no. Dice, bueno, esa es la razón. El hermano, porque era cristiano, el dueño, nos daba aguinaldo y nos daba, ¿cómo se le dice? Reparto de utilidades. Muy pocas compañías hacían eso. Yo recuerdo que a fin de año, y luego aparte nos ayudaba, nos enseñaba, hagan una caja ahí para que al final de año tengan un dinerito y lo puedan trabajar eventualmente. Entonces, no, cuando llegaba el aguinaldo, yo me acuerdo una vez que llegué ahí con mi madre, ya no me acuerdo, hermanos, pero yo llevaba algo así como, se me hace que eran 100,000 pesos. Y yo llegué con la pacota de dinero ahí. Mi mamá cuando me vio hasta se le salieron los ojos. Dice, y ella pobrecita traía problemas, pues siempre traía presión del trabajo. Y ella me dice, pues préstamelos. Yo me acuerdo que le di parte del dinero y otra digo, pues sí, le digo, trabájelos, úselos ahí. ¿Verdad? Y yo me quedé con una parte, no se los di todos. Entonces yo me enojé cuando no me dieron el aumento y lo dejé. No, ¿cuál fue mi error? Que ya una vez que cuando fui a buscar otros trabajos, porque había muchos, ¿sabe cuánto era lo que yo podía ganar? 600, el mínimo era 800 pesos, me ofrecían 600, 700 por salario. Y no, pues yo andaba buscando uno que me pagaran 3,000, no, nunca lo encontré. Yo aprendí eso, me sirvió a mí de lección. Y de hecho lo compartí por ejemplo, lo compartí con mi hijo, porque él quería dejar su trabajo
Y le platiqué, le digo, mira, me dijo, no estás ganando mal. Y le platiqué esa historia. Le digo, no te dejes guiar por la avaricia, porque no es bueno, no es bueno. O sea, estás ganando bien. Entonces, pídele al Señor si eso es lo que... Ahora, mis hijos no dedican su vida al Señor ahorita, ¿no? Ellos conocen del Señor, pero no le han entregado su vida al Señor todavía. Bueno, pero yo sé, el Señor ya me lo mostró. El Señor eventualmente me mostró la salvación de toda mi familia. Yo no me preocupo. Pero yo sé, y se los digo, hijos, para llegar al Señor, y eso lo voy a compartir ahí, precisamente en el estudio del aislamiento. Así se va a llamar el estudio. Entonces, bueno, ya no sé ni por qué les dije todo esto. Vamos al contexto. Vamos al contexto. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, de los amos, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Él estaba me dio buen servicio. Fui yo. O sea, yo no hice esto que dijo Pablo a Timoteo. Yo al contrario, o sea, de alguna forma me entró la envidia. En realidad fue envidia. Ok, hasta ahorita el Señor me dijo, no tengas envidia. Yo digo, Señor, yo nunca he sido envidioso. Y yo digo, pues yo no me acuerdo. Bueno, ahorita me acaba de llegar a mi mente que era envidia. ¿Por qué a todos les dieron y a mí no? No lo sabía. Yo sabía, el Señor me lo iba a decir eventualmente. Sí tuve envidia. Sí tuve envidia. Si alguno enseña, dice, esto enseña y exhorta, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Por ejemplo, un Judas o una persona que predica el evangelio de la prosperidad, si hay algo que tiene es contendiente. Son los que siempre se agarran alegando ahí. O sea, dice Pablo, no sabe nada. No sabe nada. O sea, raíz de todos los males es el amor al dinero. Por amar el dinero tú no tienes paz. Y luego quieres venir y enseñarle a la gente cómo tener paz cuando tú no la tienes. Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios, no lo digo yo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras. Eso dice, y fíjense, es una de las cosas que está, las contiendas, la división de los hermanos. Y es lo que está en Proverbios 6. 6 cosas aborrece Jehová y la séptima que aún aborrece mi alma. ¿Y cuál es esa? El que hace discordia entre los hermanos. ¿Y quién es el que lo causa? En el tiempo que estamos ahorita, sobre todo es el del evangelio de la prosperidad. Pero no es el único. No es el único. Pues están casi en todas las denominaciones. Los que alegan. Pero en este caso es en relación al amor al dinero. Entonces, por amor al dinero, las personas no tienen entendimiento, así como está en la parábola del sembrador. O sea, en la parábola del sembrador dice, no da fruto. ¿Cuál es el fruto? Uno de los frutos es tener paz, pero el otro fruto que menciona Cristo es y entienden las escrituras. Entonces, por amar el dinero, la gente no entiende los pasajes de la Biblia, no los entienden. ¿Por qué? Por amor al dinero. Ahí está en la parábola del sembrador. El primer fruto, o sea, el fruto es entender la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Dice,
disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como gente de ganancia, o sea, el evangelio. Apártate de ellos, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Fíjense, pero gran ganancia, aquí está la prosperidad, es la piedad, o sea, Cristo, acompañada de contentamiento. Debemos de estar contentos con Cristo. Y sí, hermanos, sí lo estamos. O sea, yo les puedo decir, reconozcan sus pecados, no los justifiquen y pídanle al Señor venir a su corazón. Él nos perdona y eventualmente vas a entender. El Señor te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y ya no te va a dar miedo el dinero. Ya no te va a dar miedo de que vas a vivir, o ya no te va a dar, porque eso lo pone Satanás. Pero a Satanás se le ata cuando tú pones la confianza en Cristo, cuando tú descansas en Cristo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañinas, o sea, van a sufrir, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, o sea, tribulación. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 10 dice, aléjense tengan cuidado con la idolatría. En Juan habla del amor de Dios, habla del amor de Dios, habla del amor de Dios. Y para terminar, la primera carta de Juan dice, huí de la idolatría. O sea, no le dedica mucho tiempo a la idolatría, nomás dice, huyan de la idolatría. Y Pablo dice que el amor al dinero, la avaricia es idolatría. La avaricia es idolatría. Entonces, pongan la confianza en Cristo y Cristo les quita la avaricia. No es al revés. No, primero tú descansa en Cristo y Cristo ata a Satanás y simplemente te quita esos pensamientos de avaricia. Pero a los que codician, debemos de entender de dónde venimos, hermanos, porque a veces se nos olvida de dónde venimos. Le dice, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios, a la cual asimismo fueron llamados habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, o sea, hasta que te mueras. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. O sea, una persona que tiene dinero no necesariamente, hermanos, hay que ver el llamado, Entonces, una persona que tiene dinero, o sea, ¿no va a tener paz? No, hermanos, no. O sea, el que es rico ya es de sangre azul, por decirlo así. Hay personas que ya tienen mucho dinero y deben de sacar de su corazón, de poner la confianza en las riquezas.
La gente que ya tiene el dinero ya sabe lo que es tener riquezas. Ya lo tiene y no es feliz. Entonces, cuando tiene el encuentro con Cristo, ya sabe que el dinero no le va a dar la felicidad. Entonces, es lo que está diciendo Pablo. O sea, había muchas mujeres ricas que le daban dinero a Jesús para sus necesidades. Están escritas, están mencionadas hasta por nombre. Entonces, a los que ya tienen riquezas, simplemente les dice, no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien. Pero fíjense hermanos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, en buenas obras. La primera obra, la que más quiere el Señor, es que descansemos en Cristo. Esa es una obra, descanso en Cristo. Debes de ser rico en eso. Debes de ser rico en amor. Debes de ser rico en fe. Fe. O sea, tampoco se trata de que el rico vaya, agarre su dinero y se agarre repartiendo. Fíjense, hermanos. Vamos a decir que yo tengo $1,000 millones. ¿Ok? $1,000 millones. Y tengo un encuentro con Cristo. Son míos, es mi dinero. Tengo $1,000 millones. Me los dejaron mis padres. Yo no hice nada. Ellos fueron los que trabajaron. Ahora tengo $1,000 millones. Y tengo un encuentro, y no soy feliz. Y tengo un encuentro con Cristo. Lo primero que puedo hacer es ayudar a mis hermanos que tengan necesidad. Pero ¿qué es mejor? ¿Compartirles el evangelio o compartirles su dinero? Fíjense bien. Si yo, Luis Rodríguez, me voy y agarro mis $1,000 millones, entonces yo empiezo a ver a todos los pobres de la iglesia y yo le soluciono el problema de dinero. Vamos a decir, hermano, a ver, le voy a comprar una casa a usted le voy a dar esto, a usted le voy a dar el otro, a usted le voy a dar... ¿En quién van a poner la esperanza ellos después? Hermanos, se los aseguro, la van a poner en mí y no en Cristo. Y no en Cristo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Cuando hagas obras, este tipo de obras, que la gente no sepa. Que la gente no sepa quién fue el que los ayudó. ¿Por qué? En primera, si yo le doy hasta lo pongo en YouTube, no, le compré una casa aquí al hermano jodido, no tenía nada ni para comer, y ya ahí le conseguí un trabajo para que se mantenga, ya no tiene que enfocarse. Entonces, ¿el hermano qué va a hacer? Pues me lo va a agradecer, y si algún día tiene una necesidad, ¿quién va a buscar? Me va a buscar a mí, no a Jesús. Entonces, yo, para empezar, como toda la gente lo sabe, ay, el hermano Luis ayudó ahí a Panchito y ya tengo mi recompensa. ¿Cuál es mi recompensa? Que hablen bien de mí. Pero si lo hago en privado, que nadie lo sepa. Por ejemplo, hay una persona que está trabajando con los pobres, está llevando el evangelio, y a lo mejor una de las formas que él hace, a lo mejor, por ejemplo, fue la forma que yo llegué a los pies de Cristo. Este hermano anda, por ejemplo, en África, y lo primero que hace es les lleva agua, hace un pozo de agua. Eso cuesta $5,000 hacer un pozo de agua, para que ya en una aldea la gente no tenga que ir a caminar y agarren agua sucia. Esa es una buena obra carnal. Ahora, esto sale, está a la luz, ya tiene su recompensa el hermano. Pero también lleva el evangelio, les lleva a Cristo. Entonces vamos a decir que este hermano que ya está trabajando ahí, yo vengo y le digo, hermano, le voy a dar $10 millones para que se ponga a trabajar en esta obra, ¿verdad? Enfóquese, siga haciendo este trabajo,
tenga cuidado con el dinero, hermano, que no le venga la avaricia y se vaya por ahí de parranda o algo, lo voy a usar mal, porque usted ya sabe lo que le va a pasar. Entonces, la gente no sabe, obviamente el hermano lo sabe, entonces yo le voy a decir, no le diga a nadie, no le diga a nadie. ¿Okay? Y no me dé las gracias a mí, yo le voy a instruir, y a lo mejor él ya sabe, hermano, no le diga a nadie, este dinero ni siquiera es mío, es del Señor. ¿Ok? Hágalo. Entonces, la gente que recibió el Evangelio y recibió el agua, no me va a buscar a mí. ¿A quién va a buscar? Si se les predicó el Evangelio, van a buscar a Cristo. Entonces, ayudar a la gente es buena, pero no que la gente te vea, porque si la gente te ve que ayudas a la gente, ya recibiste tu recompensa, Dios no te va a dar nada. Entonces, el ayudar a la gente hay que hacerlo sin que nadie lo sepa. Sin que nadie lo sepa. Vamos a Juan 8 del 1 al 11. Yo les dije, comencé con Juan 8:15. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Okay. Ese es el ejemplo que les di de Cristo. Les voy a dar, siempre trato de darles 2 ejemplos para que no juzguen a las prostitutas, para que no juzguen a las adúlteras o a los adúlteros, para que no juzguen a los codiciosos, no debemos de juzgar. El Señor nos va trayendo y a veces no entendemos, hermanos. Todos tendemos a juzgar, todos. Entonces, yo siento que todavía lo hago. Yo siento que yo lo hago como para explicar la doctrina. Antes me enojaba, ahora ya no me enojo. Porque el Señor me va trayendo por relación a esto. Pero de ahí venimos todos. Entonces no debemos de ser hipócritas para condenar a Cash Luna o para condenar a Joel Osteen. No. Simplemente sabemos, por ejemplo, yo lo sé, yo digo, y se los he dicho, pongan atención a la vida de Joel Osteen, a la vida de Cash Luna. Van a ser avergonzados. El sol se va a oscurecer en contra de ellos. Entonces, cuando venga, si sale a la luz y nos damos cuenta, cuando venga la gran tribulación a sus vidas, oremos por ellos, hermanos, porque de ahí venimos todos. Oremos por ellos. Entonces hay un tiempo cuando hay que pedir por ellos. Pero mientras están en el pecado y no se quieren arrepentir, son predicadores, sí saben que están haciendo mal y no se quieren arrepentir, dice el Señor, no ores por ellos. Ahí es donde se necesita escuchar la voz de Dios para saber, Señor, ¿oro por ellos o no? El Señor dice, ora por ellos. A veces dice el Señor, no ores por ellos. Porque solo Dios conoce en dónde están. Por fuera aparentan bien. Pero yo les aseguro, hermanos, se los aseguro. ¿Por qué se los aseguro? Porque yo creo firmemente la palabra de Dios. Lo creo firmemente. No son felices, hermanos. No son felices. Eventualmente se van a mirar. De hecho, yo no he visto, yo no he escudriñado sus vidas. Se van a divorciar. Sus hijos no son felices. ¿Por qué? A menos que sus hijos digan, ¿saben qué? Mi padre es un falso profeta o mi madre. Yo voy a buscar al Señor, yo me voy de aquí. Hablando espiritualmente. Porque sí, es individual eventualmente. Ya cuando los jóvenes son grandes. Pero debemos de orar cuando viene el castigo. Debemos de orar por ellos eventualmente. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Estaba en el templo. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Aquí está la mujer prostituta. ¿Ok? Algunas lo hacen por amor al dinero, a otras lo hacen
porque les gusta la persona. Por ejemplo, dicen, no, mi esposa ya se puso bien viejo, se puso bien panzón, barrigón, feo y está jodido. O sea, ni siquiera plata tiene. De repente se encuentran por ahí a un Tony Curtis, una persona guapetona, y dicen, no, este está guapo. A veces lo hacen porque en realidad les atrae físicamente la persona. Entonces, algunas veces esas personas están bien quebradas, bien peladas. Pero no, lo hacen por la atracción física, ¿verdad? Pero yo estoy hablando aquí por el amor al dinero, sexo por dinero. Aquí yo estoy hablando a las mujeres adúlteras que se acuestan con hombres por dinero. Fíjense lo que dice Jesús. ¿Okay? Fue sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. La agarraron en la masa. Ahora, en la ley estaba escrito que se tenía que agarrar a los dos, porque los dos son adúlteros. No, nada más, o sea, una mujer adúltera no existe, no, son dos adúlteros siempre. El hombre también era adúltero. Okay. Ya sea que la mujer estaba engañando a su esposo, o a la mujer no era casada, pero estaba con un hombre casado. Entonces los adúlteros son los dos, pero nada más le trajeron a la mujer. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Okay? Apedrear quería decir enséñale los 10 mandamientos. Pero para enseñarle los 10 mandamientos habría que primero cumplirlos. O sea, los 10 mandamientos estaban escritas en 2 tablas de piedra. Entonces, cuando se encontraban una pareja de adúlteros, ¿qué se tenía que hacer? Toda la congregación tenía que predicarles los 10 mandamientos. Pero la congregación tenía que estarlos cumpliendo. ¿Ok? Pero ellos nunca lo entendieron. ¿Cómo lo sé? Porque la palabra de Dios lo dice. Entonces alguien me dijo, hermano, no, pero no era así. ¿Cómo sabe que era así? Usted está inventando. Porque Jesús lo dice, lo hace, fíjense bien. Y en la ley nos mandó Moisés, Jesús apedrea a la mujer. Pero fíjense cómo lo hace. Dice, tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, fíjense bien, escribía en tierra con el dedo. ¿Cómo escribió Dios los 10 mandamientos? Con el dedo de Dios. ¿Quién es el dedo de Dios? El Espíritu de Dios. Por eso aquí lo dice Mateo, con el dedo, ¿ok? Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, había tierra, ¿qué escribió? No adulterarás. No adulterarás. O sea, pero no le escribió nomás eso, le escribió los mandamientos. Muy probablemente los de la segunda tabla primero. Así como se los dijo al hombre rico, al joven rico. Ok, fíjense bien, él los escribió con el dedo de Dios. El dedo de Dios, que es el Espíritu Santo, no. ¿Quién es la tierra? Él lo hizo literalmente en la tierra, pero ¿quién es la tierra? Nosotros somos la tierra. Hagan de cuenta que yo estaba ahí. Yo estaba listo para echarle la piedra. Entonces el dedo de Dios, el Espíritu de Dios, puso en mi mente todos los pecados que escribió Cristo ahí, que yo había cometido. El que de vosotros, fíjense bien, y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, Jesús nunca pecó. Se hizo pecado, pero nunca pecó. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Ya le había arrojado la primera piedra a la mujer. No adulterarás.
¿Ok? Así está escrito también en el Nuevo Testamento. Uno solo es el dador de la ley. Y ese uno solo es Jesús. Es el único. ¿Ok? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahí está, con el dedo de Dios lo escribió. Entonces ellos empezaron a acordarse de sus pecados. Ellos sabían que Jesús era profeta, ¿ok? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ahí está, esto es redarguir de pecado, hermanos. ¿Quieren saber qué es redarguir de pecado? Es esto, acusados por su conciencia. O sea, el Espíritu les estaba redarguyendo de pecado en su mente. Salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Fíjense bien, hermanos. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete. Le pudo decir vete nomás, pero no, le dijo: vete y no peques más. O sea, no la condenó. No la condenó, hermanos. Entonces Jesús es el único dador de la ley. Entonces tenemos que tener cuidado si juzgamos a las prostitutas, si juzgamos a las mujeres adúlteras que muchas veces hasta dejan a sus hijos para irse con otros hombres, pero también los hombres, pero yo ahorita estoy hablando sexo por dinero, así como los hombres van y gastan el dinero que es de su esposa y de sus hijos, porque el dinero del esposo o el dinero del padre es el dinero de la familia. ¿Qué hacen? Van y se gastan ese dinero con prostitutas. Sexo por dinero. Romanos 6, 17 al 23. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, o sea, mirar a Dios, a nuestro Padre Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, yo termino con eso, hermanos. Mediten la palabra de Dios. Mediten la palabra de Dios. Yo no sé cómo son sus vidas. El Señor me dio esto. ¿Podrá alguna persona ahorita estar metiéndose con prostitutas? ¿O pudiera estar alguna mujer con un hombre por dinero? Eso es tener sexo por dinero. Vayan a las mujeres, vayan y estudien
la mujer samaritana, ah, Jesús es el único que les puede dar paz, hermanas. ¿Okay? Y a mis hermanos, yo les digo, entréguenle su vida al Señor. No quieran justificarse, hermanos. No quieran justificarse. Reconozcan su pecado. Y en la medida que tú le entregas y pones la confianza en el Señor y te aferras, te mantienes despierto, el Señor quita de ti esos deseos de estar con mujeres. El Señor lo ha hecho conmigo. Yo he perdido la cuenta, no sé si son como 12 años que no toco a una mujer y no la necesito. De verdad se los digo, no la necesito. Y yo dejé de servir al Señor, yo no le servía al Señor precisamente porque yo pensaba que yo podía servirle al Señor sin tener sexo con una mujer. Yo pensaba que no era posible. Precisamente porque yo tenía sexo con una mujer y con otra y con otra, yo no le servía al Señor porque yo no quería ser un hipócrita. Pero no, hermanos. Primero servimos a Cristo y Cristo quita de nosotros el andar haciendo eso. Él lo quita. Él a eso vino, a deshacer las obras de Satanás. ¿Ok? So, acuérdense, Jesús no los condena o no las condena. Esto es para todos, para los hombres y para las mujeres. Esta predicación es para exhortación. ¿Quién está haciendo eso? Yo no sé. De hecho, ni siquiera conozco a las personas que miran este canal. Yo solamente conozco a Kevin y a Felipe. Entonces, no estoy aquí tampoco yo para condenar a nadie, sino es exhortación de la palabra de Dios. Busquen al Señor y en el Señor lo tienen todo, ¿ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.